bien, hace unas semanas el diario El Comercio publicó un editorial sobre el exceso de regulaciones que hay en el Estado peruano, las trabas que hay para la inversión, para el desarrollo de los negocios a todo nivel, desde el nivel municipal hasta el nivel central, y diciendo, por ejemplo, que si compara con los países de Europa del Este, un informe del Banco Mundial dice que en esos países las empresas invierten anualmente 3% de sus rentas brutas en sobornos. Aplicado al Perú, esto querría decir que solo nuestras 32 empresas más grandes invertirían alrededor de 634 millones de soles al año en coimas. Bueno, pero además hay proyectos paralizados, permisos revocados, en fin, permisos que no se dan, licencias que no salen, que no se atienden. Dice que estamos en uno de los puestos, en permisos de construcción estamos en el puesto de 96 de 183, en dificultad para pagar impuestos en el puesto 93, en fin, una serie de indicadores del Doing Business que revelan que nuestro Estado peruano es todavía muy burocrático y muy entorpecedor, pone muchas trabas a la actividad privada. Quisiéramos en realidad iniciar una campaña para ir señalando todos estos casos, y de hecho hemos invitado hoy día a María Isabel León, que es presidenta de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior del Perú, ASISTE, que tiene, en fin, nos puede contar los problemas que ellos tienen. María Isabel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Porque las universidades, hay un contraste increíble. Las universidades en el Perú tienen una autonomía absoluta. Incluso las universidades estatales, que son del Estado, el Estado no se puede meter con ellas, entonces viven en la autonomía más total. Muchas de ellas son pésimas, además. Los institutos privados, en cambio, los institutos de educación superior, están absolutamente reglamentados, no se puede hacer nada sin pedir permiso y los permisos no llegan o eventualmente hay que coimear o no, en fin. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? Bueno, nosotros como Asiste Perú ya tenemos varios años trabajando en el tema de simplificación administrativa y de hecho desde el año 2006 hemos venido detectando una serie de problemas con lo que significa las trabas burocráticas que establece el Ministerio de Educación y no solamente el Ministerio, obviamente hay, como dijo usted al principio, trabas a nivel de municipios, de infinidades de entidades públicas. Pero en el caso del Ministerio de Educación hemos venido detectando todas estas trabas que impedían nuestro accionar fluido y normal. Y las hemos ido, en primer lugar, tratando de conversar con la autoridad, que es lo que nos parece lo decente, ¿no? Nosotros somos un gremio de instituciones serias, claro. De hecho, tratamos de promover la calidad en todos sus extremos, y tratamos primero de dialogar. Tocamos la puerta del ministerio, hablamos con las autoridades, explicamos cuáles son las barreras burocráticas que detectamos, que son realmente ilegales o irracionales, y cuando no se nos entiende, tenemos que acudir al INDECOPI, que es lo que hemos venido haciendo desde el año 2006. Hasta la fecha hemos ganado ya 7 procedimientos. El octavo va a entrar el día viernes, probablemente mañana, y pretenden no pelearnos con el Estado, con el Ministerio de Educación, sino hacerles ver desde la sociedad civil, que es de donde venimos nosotros, cuáles son todos estos cuellos de botella que no permiten que nuestra actividad fluya. Ganar 7 procedimientos significa que la INDECOPI declara que esa es una barrera burocrática que tiene que ser derogada. Exactamente, digamos. Pero la inaplica solamente para las personas que presentan las denuncias, ese es el problema. Mientras no para que todos los demás no siguen padeciendo del mismo problema. No puede ser. Sí, así es. Pero así entonces es. Ustedes han hecho esto como ASISTE, es decir, para todos los institutos. Para todos los institutos afiliados. Porque los procedimientos que se hacen en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI protegen únicamente a aquellas personas que son las que denuncian la barrera burocrática. Las barreras son infinitas, tienen que ver con temas de infraestructura, tienen que ver con aprobación de carreras, tienen que ver con solicitudes de trámites absurdos. Por ejemplo, para pedir un formato de un título ahora en los centros de educación técnico-productivo, para poner un ejemplo claro, con las normas anteriores se pedía un requisito. La nueva autoridad que ha entrado le ha agregado 5 más para pedir un formato solamente, o sea, para que me entreguen el formato y yo después lo tenga que llenar, preparar un expediente para presentarlo para la autorización y la avisación. Es una locura. La burocracia y el problema es que no lo entienden, o sea, no llegan a comprender cuáles, del otro lado, o sea, donde estamos sentados nosotros, cuáles son las problemáticas que tenemos que vivir, y son horrendas.
Entonces, y el diálogo no es fluido, no se nos atiende, porque yo me imagino que, por lo menos dentro del Ministerio de Educación, están tan ocupados con el tema de educación básica que no tienen tiempo para ver. Pero ¿para qué este tipo de ponen cosas? tantas regulaciones y tantas normas? Es decir, la burocracia es una cosa increíble, Así es. es Ahora, una voracidad absoluta. Sí, cierto. Ahora, el Estado ha tenido muchas iniciativas para crear todos estos procesos de simplificación administrativa. De hecho, la ley del silencio administrativo ha sido muy buena. Han habido lineamientos para que las entidades públicas corrijan sus tupas. El problema es que son tan ineficientes que no los corrigen. Le hemos ganado un procedimiento a la PCM y al INDECI. Nada menos, claro, Uy, que son los que regulan. Que es una cosa horrenda. Pero por supuesto, entonces digo yo, ¿qué pasa con la gente que entra a trabajar al sector público? Deben tener conocimiento de cuáles son las normas y cuál es la legalidad de este país para que puedan fijar sus procedimientos respetando el orden jurídico que debemos tener. No es posible que fijen procedimientos que son irracionales o que son ilegales, es una locura. Yo he recibido, por ejemplo, aquí una información del Instituto de Formación Bancaria que dice que no responden en el Ministerio a las solicitudes, por ejemplo, de renovación curricular de carreras. Por supuesto. Dice que no hay interlocutores, nadie responde. No, y sin embargo, si no está la aprobación, no se puede hacer. Exactamente, pero existe el silencio administrativo positivo. IFB es uno de los institutos afiliados a SISTE, por supuesto. Ellos tienen 30 días para contestar. Si no lo hacen, obra el silencio administrativo positivo. Y ya hay un procedimiento de un instituto de provincia que apeló porque no le contestaban sus pedidos y se aplicó el silencio administrativo positivo. O sea que el asunto va a caminar de todas maneras. El problema es la falta de diálogo. Yo, como presidenta de este gremio, he pedido innumerables veces entrevistas con las nuevas autoridades y he tenido como respuesta que no reciben a nadie. Entonces, pero, por ejemplo, se meten hasta en los horarios. Dice que no pueden abrir en los turnos que quieren ni en las fechas que quieren, porque tienen que tener aprobación. Pero ¿por qué tienen que aprobar esas cosas? La nueva ley de institutos que nosotros hemos trabajado desde el año 2005, porque como Asiste Perú hemos trabajado arduamente al interior del Congreso para que se entienda que necesitábamos una ley, salió con un artículo que lo bendecimos, que decía autonomía académica, administrativa, etcétera, etcétera, para los institutos. Pero en el párrafo siguiente nos pusieron de regalito que estábamos sujetos a las normas que emitía el Ministerio de Educación. Ahora, claro, las universidades tienen autonomía de acuerdo a la Constitución, pero la Constitución dice que deben cumplir también con las leyes. Entonces, en este escenario se podría entender que sí, debemos cumplir con las normas del Ministerio, pero todas las normas que son expedidas de acuerdo al principio de legalidad, no aquellas que son expedidas de manera arbitraria como estos casos. Claro. O sea, la Constitución dice que el Estado debe fijar los requisitos mínimos de organización de los centros educativos y los lineamientos generales de los planes de estudio. Lineamientos generales son términos generales. Ellos no hacen lineamientos generales, hacen lineamientos totalmente detallados donde nos dicen, solamente falta que digan de qué color debe ser la tinta o el lapicero de los alumnos. Es una barbaridad, es un exceso. Es un exceso, pues es increíble. Cuando se le da poder a un burócrata es una cosa... Claro, y tenemos instituciones, por ejemplo, que no han podido revalidar porque no tenían un patio de recreación de un espacio igual al 30%, que era una aberración. Ya eso felizmente el Indecopi lo corrigió. Tenemos otras entidades que, por ejemplo, uno de los afiliados más grandes que ha alquilado un edificio en Miraflores hace más de 8 meses y no lo puede habitar porque hay una serie de barreras que impone la municipalidad absurdas. Pretende decir cómo deben organizarse internamente los ambientes. Ya, es una barbaridad. Digamos, nosotros hemos ganado también como FIPES un proceso que hicimos en el Indecopi contra la Municipalidad de Lima Metropolitana para derogar una ordenanza que pretendía decirle a las universidades cómo debía ser la infraestructura interna de las mismas. Y esto viola... es un intervencionismo increíble en la libertad empresarial, la libertad incluso pedagógica. Así es. Pero he leído ahí que se va a crear un viceministerio de educación técnica superior. Claro. Horror, es decir, estudiar aquí el intervencionismo va a ser ya una cosa terrible. Sí, va a ser nuestro próximo dolor de cabeza. Yo sinceramente pienso que no es necesario crear ningún viceministerio. Lo que es necesario es que lo que ya existe funcione. No se trata de que un viceministerio va a solucionar los problemas de la brecha entre la oferta y la demanda de ninguna manera. Esto se tiene que solucionar de otra forma. Más burocracia no va a solucionar los problemas que tiene la educación superior tecnológica. Lo que necesitamos es que se escuche a las partes involucradas, a las partes afectadas, que se nos reciba, que se nos oiga, porque tenemos buena voluntad. Claro, hay una inacción total, ¿no? No responden, no responden. Hay una parálisis, pero claro, el pretexto para crear este viceministerio es
el tema de la calidad, mejorar la calidad, porque dice que muchos institutos no ofrecen calidad. Mire, nosotros como Asiste Perú, los 18 institutos que formamos parte del gremio, nos hemos puesto de pie, hemos ido al CONEACES y hemos dicho, aquí estamos, no siendo obligatorio que ¿Qué cosa es el CONEACES? Es el centro que ve el tema de la calidad, de la acreditación de la calidad en la educación superior no universitaria. Entonces hemos dicho, acá estamos los 18, iniciamos nuestro proceso de autoevaluación para la acreditación de la calidad de nuestras instituciones. No es obligatorio, pero ahí estamos. Y vamos a demostrarle a la sociedad que somos instituciones serias, que podemos hacer las cosas bien. El procedimiento para vigilar calidad es ese, pues, la acreditación, la certificación de la calidad. Pero ¿sabe cuál es el problema, Jaime? Que, por ejemplo, hay obligación de que las entidades que forman educadores y que forman personal de salud se acrediten obligatoriamente, pero no hay plazos. Entonces, dígame usted cuándo el Estado va a obligar a estas entidades que sí tienen que hacerlo de manera imperativa a que pasen los procesos de acreditación. Esas sí no actúan, no hacen nada. No pasa nada, no hay plazos. Y otras instituciones como nosotros que pretendemos hacer las cosas bien, pues decimos, aquí estamos y sí vamos a hacer los procesos de acreditación como debe ser. Lo felicito, eso es lo que hay que hacer, porque además eso obligará a todos los demás a hacerlo. Así es. Porque uno irá a un instituto que está acreditado, ¿no es cierto?, por una entidad independiente, etcétera. Ahora, bien, el tema que estábamos tratando con Gabriel Ortiz de Ceballos acá hace un rato, este asunto del descalce entre la oferta y la demanda educativa para carreras técnicas precisamente y profesionales, es decir, las empresas necesitan personal técnico y no lo encuentran en el mercado, los institutos producen personal técnico que no corresponde con lo que necesitan las empresas o con el nivel de calificación que las empresas necesitan, es decir, producen personas de no mucha calificación. Claro, nosotros como FIPE, digamos, tenemos presencia en CONFIEP y estamos presentando un proyecto en la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, que agrupa universidades e institutos. Asiste está afiliado también a FIPE, yo represento la vicepresidencia en este momento. Entonces, en CONFIEP hemos visto un escenario adecuado como para presentar o plantear, hacer un comité que nos permita unir a las empresas con el sector educativo y ver cuáles son las necesidades de capacitación que requiere el país para poder alinearnos con la formación. El problema no solamente pasa, digamos, por la falta de personal, sino por el hecho de que los estudiantes tienen que ser informados de cuáles son las demandas que hay en diferentes zonas de la región, del país. Claro. Porque no se puede tampoco privar a una persona joven que va a entrar al mercado educativo de elegir la carrera que quiera estudiar. O sea, no los podemos direccionar de manera obligatoria por el lado del Estado. No, lo menciono porque hubo un viceministro en gestión anterior que me dio una idea de que, por ejemplo, ellos pretendían regular las metas de atención de los institutos, que es otra cosa que ya derogamos en el INDECOPI, por el tema de que había que regular la cantidad de profesionales que formábamos, y eso no se puede hacer en un Estado libre donde las personas pueden elegir. Lo que sí hay que hacer es informar a los jóvenes cuáles son las ofertas laborales que hay y enrumbar a las entidades educativas, principalmente en las regiones, al interior del país, para que trabajen temas de minería, por ejemplo, que se requiere mucha mano de obra. Sé que en Cajamarca llevan personal minero de nivel técnico, lo traen de Arequipa y de Tacna, porque en Cajamarca no hay instituciones que los formen. Entonces, ahí hay una beta, por ejemplo, de formación que está abierta y que debe ser informada al público y a las empresas que apuestan por la educación para que puedan invertir en eso. Pero ¿cómo hacer para, digamos, establecer un mecanismo? ¿Cómo podría ser el mecanismo por el cual los institutos, las universidades se enteren de cuál es la demanda de las empresas y estas pueden a su vez comunicar sus demandas a ellas? Claro. Es decir, establecer la comunicación para que haya un entendimiento. Nuestra intención es plantear este comité al interior de la CONFIEP. ¿Por qué? Porque ahí están representados los principales gremios de todos los sectores, de minería, de pesquería, de agricultura. Entonces, la idea es que ellos nos informen cuáles son los requerimientos que tienen en diferentes sitios del país, digamos, para que nosotros podamos alinearnos con esos requerimientos y podamos trabajar juntos en elevar la competitividad del país. Ah, qué bien, pues. Sí, qué bien, qué bien. Trabajo que tenemos en pendiente. Bueno, pues nosotros estamos atentos a cualquiera, digamos, a tratar de identificar estas trabas que hay en el Estado para el desarrollo de los negocios, de las iniciativas privadas, de los emprendimientos. Este es un caso muy claro de los institutos, ¿no? Absolutamente trabados, sobreregulados. Esta sobreregulación hay que dinamitarla, por decirlo así, ¿no es cierto? Nosotros estamos en eso. Muy bien, estamos en camino. Muy bien, porque si no, pues en un país que necesita tanta inversión en educación, no es posible que estemos con esa clase y además hay que fomentar la certificación y todo lo demás. Y esto lo mismo en otros sectores. Tenemos que ver qué está pasando en salud, qué está pasando en cualquier sector de la economía, ¿no? Y la relación con los sectores correspondientes. María Isabel León.
presidenta de Asiste. Muchas gracias.